Buen día, jóvenes de cuarto bachillerato, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio al video número 1. Fecha que se está realizando el video es abril 27 de 2020. Páginas 172 y 173. Texto, álgebra del autor Aurelio Baldor. Nuestro tema, combinación de casos de factores o combinación de casos de factorización. Tenemos el ejemplo número 1 que indica descomponer en 3 factores la expresión que nos dan acá. Lo que debemos de hacer es venir y aplicar los casos que hemos visto desde el caso 1 hasta el caso 10. Combinación de casos, casos especiales puede aparecer, puede estar ordenado o desordenado, todo lo que hemos aprendido, aplicarlo en este tema. Entonces vamos a proceder a factorizar esta expresión. Tenemos 5a cuadrado, 5a cuadrado menos 5. Y vamos a revisar el caso 1, que es el más común. Recuerde que las características del caso 1 dice que puede tener 2, 3 o más términos. Y puede haber factor común de números o factor común solo de letras o de ambas cosas. Entonces vamos a verificar cuántos términos tiene esta expresión algebraica y nos damos cuenta que este polinomio tiene 2 términos. De esos 2 términos verificamos si hay factor común de números. En este caso, pues miramos que el 5 es el que se repite. Entonces nuestro factor común es 5. De números. De letras o variables, miramos la a cuadrado, está en el primer término, pero no se repite en el segundo, por lo tanto no es factor común. Entonces procedemos a encontrar los términos de mi segundo factor. Primer término dividido entre el factor común, que en este caso es 5. Este resultado nos va a dar 5 de 5 pues da 1, por a cuadrado me queda a cuadrado. Ese es el primer término de mi segundo factor. Menos, y voy con el segundo, sería 5, segundo término, dividido entre el factor común, que también es 5. Y hay que tener cuidado ahí, 5 dividido 5 nos da 1. O sea que, entonces, ahí tenemos la primera factorización, o sea, factor común. Pero las instrucciones dicen descomponer en 3 factores. Entonces, de estos 2 factores obtenidos, tengo que verificar cuál de esos 2 tiene otro caso de factorización. Damos cuenta que el 5 no, entonces lo vamos a copiar y nos vamos a concentrar en el paréntesis, que nos damos cuenta que hay un caso de factorización que es diferencia de cuadrados perfectos. En este caso, la diferencia de cuadrados perfectos nos indica que debe tener 2 términos ese polinomio, que ambos términos deben ser cuadrados perfectos. Y verificamos aquí, raíz cuadrada de a cuadrado a, raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, si cumple la segunda característica de ese caso. Y la tercera me indica que deben de estar separados por el signo menos. Entonces, como cumple, lo vamos a factorizar acá y siempre vamos a estar copiando el factor que ya no se está trabajando. O sea, siempre lo vamos a ir copiando, que es parte de la respuesta. Y sigo con, entonces, mi caso de diferencia de cuadrados perfectos me indica que copio ambas raíces separados por el signo más y otro factor con las mismas raíces separadas por el signo menos. Y ahí tendría terminado mi ejercicio. ¿Por qué razón? Porque ya tengo los 3 factores. Entonces, si hubiera otro caso, pues va a haber momentos que se puede descomponer en 4, pero aquí ya no hay, ¿verdad? Entonces cabal queda, como nos indican las instrucciones, 3 factores. Vamos a proceder a hacer un ejemplo número 2. Vamos a proceder a realizar el ejemplo número 2. Dice descomponer en 3 factores y tenemos aquí nuestro polinomio. Vamos nuevamente a revisar si hay factor común. Nuestro polinomio tiene 3 términos. Entonces, pues es una característica del caso 1.
inciso A. Luego, verificar si hay factor común de números. Tenemos 3, 18 y 27. Es posible, podemos hacer la tablita o directamente colocar nuestro factor común. En este caso, pues, voy a hacer la tablita, aunque sé que el factor común es 3, pero debemos estar seguros, ¿verdad? Entonces, veo que todos los números mitad, no solo uno cumple, los demás no. Entonces, estamos sacando el máximo como un divisor, nos recordamos de eso. Entonces, vamos a dividir dentro de 3. Todos son divisibles dentro de 3 correctamente. Entonces, nos quedaría 1. 3 dividido 3, 18 dividido 3 nos queda 6. 27 dividido 3 nos queda 9. Como ya no son divisibles entre ningún valor que dé exacto un valor entero, entonces ese 3 es nuestro factor común, ¿verdad? Es el máximo común divisor, para nosotros el factor común. Entonces ya tenemos 3 como factor común. De números, de letras tenemos x cubo, x cuadrado, x. Se repite. Entonces si se repite, escribimos la que tiene menor exponente. Tiene factor común. La y no se repite en el primer término, por lo tanto no hay factor común. Entonces procedemos a realizar la división como hicimos anteriormente. Tenemos 3x cubo dividido entre nuestro factor común 3x, y de esa división nos va a quedar x cuadrado, ¿verdad? 3 dividido 3 da 1, x cuadrado, x cubo dividido x, me queda x cuadrado. Entonces tendríamos x cuadrado, luego menos, hacemos la división del siguiente término, que sería 18x cuadrado y dividido entre nuestro factor común 3x. De ese resultado nos daría, recuerden que si tienen la tablita, tips, los coeficientes, los resultados nos van a dar los últimos números que tenemos en la tabla. 18 dividido 3 da 6, corresponde cabal. Entonces x cuadrado dividido x me queda x, y la y solo la copio. Entonces tengo 6xy más, me queda el último término, que sería 27xy cuadrado, y eso lo voy a dividir nuevamente entre el factor común 3x. Al dividirlo nos va a quedar como resultado 27 dividido 3 nos da 9, vamos bien. Luego x con x se cancela, luego nos queda y cuadrado. Entonces nos quedaría más 9y cuadrado. Y tendríamos nuestra factorización de caso 1, factor común monomio. Bueno, ahora hay que revisar, sí, porque tengo que obtener 3 factores. Este 3x es un factor, no hay caso de factorización, entonces tendría que ver en este que tiene 3 términos, nuestro segundo factor, y nos damos cuenta que en este caso no puede ser factor común, que ya obtuvimos factor común. Si lo hicimos bien ya no debe aparecer. Entonces, de un trinomio cuadrado perfecto, un trinomio tiene 3 términos, cumple. Dice que su primer término y tercer término deben tener una raíz exacta, cuadrada exacta. El primero lo tiene es x, el segundo sería 3y, entonces cumple con esa segunda característica. La tercera característica me indica que multiplicar esas dos raíces obtenidas entre sí, todo por 2, porque es una condición, es una regla, entonces nos da el término de en medio, entonces verificamos que es un trinomio cuadrado perfecto. 2x por 3y nos va a dar 6xy, y nos damos cuenta que coincide cabal con el segundo término. Eso nos confirma que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo vamos a factorizar. ¿Y cómo me quedaría? Recordemos que pues borré por el espacio, y recordemos que nosotros en un momento dado ustedes pueden regresar el video, ¿verdad? Entonces por cualquier duda.
Entonces siempre tomamos en cuenta lo que ya hemos factorizado, ¿verdad? El factor que no vamos a utilizar siempre lo vamos copiando. Y aquí, que habíamos indicado que es un trinomio cuadrado perfecto, lo factorizamos. Copiamos las dos raíces separadas por el signo del segundo término, las dos raíces cuadradas obtenidas, y todo elevado al cuadrado. Ahí tendríamos ya nuestros tres factores. Tal vez alguien dirá 1, 2, pero recuerden que está el cuadrado y esa potencia que indica que la base se repite dos veces como factor. O sea que es importante que usted también, lo tengan en cuenta, porque para los temas que vienen se va a trabajar de esta manera, y también tomando en cuenta que la base se repite dos veces, ¿verdad? Dos veces como factor. Entonces ya tenemos ahí los tres factores, que es lo mismo. Entonces a la hora de dar la respuesta, cualquiera de las dos es aceptable, pero debe conocer las dos para el tema que viene. Bueno, terminamos ahí, no se hace verificación, por eso no hice revisión ni en la primera ni en la segunda. Si usted desea, la puede hacer y le va a dar la misma expresión, pero no se la estoy poniendo como condición, no, solo es factorizar correctamente. Terminamos ahí ya el ejemplo número 2.